Hoy se toma un café con Claudia Mercedes Vigil. Es escritora y acaba de editar El lugar vacío. Fue nombrada ciudadana ilustre de la ciudad, ha viajado por el mundo y se la considera amiga de la polémica. Bueno, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por aceptar la invitación. Te emocionada como el día de 15, porque hace 2 años, la última charla la di el Día Internacional de la Mujer con otras escritoras amigas, y a los 3 días vino la pandemia y es la primera vez que estoy presencial. Mirá qué bien, bueno. O sea que bueno, esto es prácticamente un debut. ¿Qué te parece? ¿Y vacunada? Vacunada y Claro. además me hice el estudio de los anticuerpos que me dio bien. ¿Ah, sí? Vacunada contra la gripe, yo soy una fiel... Bueno, estás metódicamente cumpliendo con todos los requerimientos. Claro, además, ¿sabes una cosa que a mí me llama la atención? Se habrán Ajá. dado cuenta que somos todos virólogos desde que empezó Y bueno, este, sí. ¿no? Somos todos Entonces, virólogos, directores técnicos. Y en cuando fin, éramos todos. pequeños, nos vacunaban, nunca nos preguntaban nada. Y yo creo Es verdad. que hay que, sí, toda mi familia de diferentes edades. Además tengo 4 nietos bebés a los que como no se sabe nada de esto, Sí. yo trato de cuidar de la Está muy mayor bien. forma posible. Y está muy bien. Bueno, pero ¿te ha dado tiempo para pensar en este libro, no? Este libro la es una pandemia. aventura. Vamos a ponerlo acá en pantalla, señor director. El lugar vacío es la última novela de Mercedes, que, bueno, lo que plantea es un viaje apasionante por las diferentes culturas, ¿no? Contanos con qué te encontraste, porque vos has viajado bastante, además. Mucho. De hecho, me imagino que Sí. mucho de lo que se escribe aquí tiene que ver con esa experiencia personal. Es una novela realmente histórica y creo que nos transporta a una realidad geopolítica que Occidente poco generoso ignora. Actualmente Yemen en estos últimos meses se quedó sin agua. Digo, no miramos la hambruna de Yemen, en general el Oriente Próximo, que no es lo mismo Turquía o Egipto que Yemen o Omán, por ejemplo. Pero esto es una aventura y traje uno para que le entreguen a alguien de la audiencia. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Este es mío, después me lo autobiografías. ¿A qué problemas universales te enfrenta este libro? Este libro te enfrenta a muchos problemas. Primero es el choque entre Oriente y Occidente, que está en todo. Fíjate tú que esto era un cuento que yo escribí hace 10 años cuando fui a Yemen. Y hace 2 años y poco, un poquito antes de empezar la pandemia, se comunicó una agencia norteamericana conmigo a ver si tenía algo para soporte audiovisual. Y abrí este documento que llevaba 9 años sin abrir, viste que te dice la computadora, y lo empecé a transformar. Sucede que en estos 10 años, en Yemen sobre todo ese pedazo de Arabia Saudita, cambiaron 4 gobiernos, se dividió el medio, surgió Al-Qaeda en la península arábiga que está sentada en Yemen, se secaron los acuíferos debido al problema con Arabia Saudita y las petroleras, entonces tuve que reescribirlo todo y creo que los problemas fundamentales, el egoísmo, el odio, el miedo, a raíz de todo lo que está pasando en Israel, hace unos días en entrevistas por el libro siempre terminan preguntándome algo del conflicto y de Al-Qaeda y sobre todo de Hamás. Y los grupos terroristas tienen algunas cosas muy particulares que son diferentes en el Oriente Próximo que en Occidente. Pero específicamente es el odio a Occidente, el miedo y el odio que los une en la yihad. Entonces es un problema muy interesante. Las primaveras árabes que hicieron algún adelanto en Egipto, en Turquía y en algunos países, a Yemen duraron 20 horas. Fueron sojuzgadas, pero no solo por los gobiernos, sino por los jeques tribales. Fíjate que en Yemen, como en ningún lugar de Oriente, hay tribus beduinas y adentro se inserta y vamos a ver cosas como la ablación femenina, los matrimonios desde la cuna, cosas que son absolutamente inadmisibles en este siglo XXI para Occidente, que son prácticas preislámicas de hace 3000 años. Entonces, por eso siempre digo que esta situación está en la cabeza. Claro. En la cabeza de las mujeres árabes en particular. Mercedes, ¿vos qué crees que te hace una de las escritoras más leídas del Uruguay, ¿no? Y esto te ha costado a vos. Vos sos una mujer de opinar y de poner cosas fuertes en redes y de discutidora, ¿no?
Sí, claro. Lo sos. Y algunos escritores, muchos uruguayos, te han tachado que no tenés dotes de escritora, porque lo han dicho, ¿no? Pero de algún modo, vos te has ganado eso, el público te ha elegido. Es decir, ¿qué te pasa a vos con toda esa interpelación que te hacen desde el mundo de las letras? Yo les voy a decir primero que están acá con una persona que debe ser, no del mundo político, la uruguaya a la que más se le han adjudicado frases que nunca dije. O sea que en algún lugar en el libro de los récords me van a anotar, porque yo he estado en el auto y ver tertulias sobre mis dichos, que si vas al original, lo que pasa es que a veces la inmediatez y la necesidad de la audiencia hace que no se... A veces me han llamado y les digo, vayan a mis declaraciones originales. Generalmente las mayores frases que he dicho, esas que han calado hondo y que han dado discusiones y programas, generalmente no las dije. Algunas otras cosas, como mi opinión sobre Bill Getty, son historia, que la historia me ha dado la razón, pero creo que a la región y al mundo occidental, y por consiguiente nosotros, una de las peores cosas que les ha hecho es la toma, desde la Escuela de Frankfurt, estamos hablando de los 40, de los intelectuales orgánicos. Si vos te pones a pensar, personalmente, yo que no soy orgánica, esto es, no pertenezco a ninguna tribu ni política, ni a ningún feminismo, una libre pensadora, ni vegano, sí. Exactamente, no he tenido problemas, inclusive tengo amigos, mi gran adorada, la mejor escritora para mí de los últimos 50 años es Susana Cabrera. Si vos te pones a pensar, generalmente, es más, cuando empezaron las discusiones, por ejemplo, sobre mi ciudadanía ilustre, antes de hablar sobre mi literatura, que por supuesto no le cedo el lugar a colegas escritores que opinen sobre mi obra cuando tienen una obra también criticable, son todos orgánicos. Los escritores que no somos orgánicos tenemos otro tipo de mirada. Ajá, ¿y vos crees que por eso es que te lee la gente? No. Yo te cuento que yo había escrito hace mucho tiempo. La polémica tiempo. esa que siempre ha sido... sido... Eso fue después del 2010. Pero no eso olvidemos... ¿no vende libros el hecho de encender una polémica, de generar ciertos contextos? Yo te cuento una cosa. ¿No favorece la curiosidad por la lectura? De los 7 libros de oro que yo tengo, 6 fueron obtenidos antes del 2011. Ajá. Y en el 2011, y Resisto Archivo, es la primera vez en el que yo salgo a contestar cuando hay un agravio personal, ¿no es cierto? A mi ética, a mi moral. Es la primera vez. O sea, yo Resisto Archivo. Si tú miras de mediados del 2011 al 2000, nunca salí en ningún medio de prensa a hablar de otra cosa que de mis libros. Por consiguiente, no creo que eso tenga mucho que ver. Yo creo que me bajé de la Torre de Marfil. Ajá. Yo me defino antes que como escritora, como lectora, y creo que eso es lo que conecta. Fíjate que ahora, antes de venir, mientras esperaba que me vinieran a buscar, estaba contestándole en mi canal de YouTube a una abuela que hace 2 días que están leyendo Matilde, la mujer de Valle, con su nieta y 2 amigas porque tienen que preparar un trabajo para el liceo sobre don Pepe Valle. Y siempre lo he tenido. Una mujer inconveniente, que es del año 2000, digo, yo prácticamente todos los días tengo 1 o 2 mensajes por interna de gente que me dice, ay, fui al Castillo Pitamiglio, fui al Museo Blanes. Digo, creo que eso pasa por otro carril, además fundamental. Creo que soy de las primeras escritoras que en las charlas puedo decir, no lo sé, me equivoqué. A mí no me gusta, primero no me gusta el intelectual orgánico. Creo que el intelectual, en mayor o menor medida, debe ser absolutamente amplio y libre. Pero además tampoco me gusta el sabelotodo que nos viene del siglo XIX, ¿no? Claro, ¿y por qué casi devolvés el título de ciudadana ilustre? No, nunca se me ocurrió devolverlo. ¿Qué fue lo que pasó? Eso son todas mentiras. Por eso digo que da para 7 programas más o menos, ¿no? Porque
Eso es absurdo. Las redes generalmente y muchos periódicos recogen comentarios, jamás, ¿sabes por qué? Porque yo estaba en Portugal haciendo el viaje del gitano, que les mandé algunas fotos, porque yo soñé con los gitanos cuando estaba escribiendo Clara. La anterior es mi última charla, la última charla antes de la pandemia. Sí. Claro, acá estoy en Suecia porque siempre voy mira, acá estoy, en la aduana de Oribe. Ajá. Y tú sabes que realmente yo creo, acá estoy en el cementerio luterano, lo primero que hago cuando viajo es ir a los cementerios, porque son un libro abierto, gratuito, y que te permite entender... La inspiración. Sí, es como que vas leyendo... la historia. Sí, vas leyendo la guía de ruta. Acá estamos en Cartagena de Indias, un grupo de escritores. ¿Y nos mandaste fotos de los gitanos que dijiste? Sí, claro, estoy con una gitana y estoy en Portugal, acá estoy en Chile con Escármeta. Bueno, muy bien, pero volvamos a esto entonces no fue así, vos recibiste el premio. No, en absoluto, me llamaron que me habían designado y yo estaba en Portugal. Sí. Es más, te voy a confesar una cosa, yo no sabía que todavía seguía vigente esa entrega de premios a gente de la cultura y lo recibí felizmente. Es más, entre la gente que fueron mujeres de muchos partidos políticos, de todos, porque yo no soy una mujer. ¿Y por qué crees que a vos te pasa permanentemente esto de tener que estar explicando y discutiendo? ¿Por qué te pasa eso a vos? Y porque yo no recito el guión oficial. Desde que la Escuela de Frankfurt, allá por 1940, dijo, la lucha de clases fracasó, vamos a investir a los intelectuales orgánicos. Esto es, vamos a crear pintores, escritores, pensadores y filósofos que primero sean miembros de nuestro partido, ¿no? En aquel caso el marxismo cultural, pero creo que esto es transversal, ¿no es cierto? Y entonces surgieron, tú pensá, de los 50 escritores vigentes en los últimos 20 años, ¿quiénes no tuvieron cargos políticos? Muy pocos. Eso hace, no en todos, siempre hay una excepción, pero eso hace que tu libertad esté coartada. Es más, a mí me estuvieron por quitar este título, yo no lo entregaría y te contesto por qué, porque sería admitir que Montevideo le pertenece a un grupo de exaltados que ni le pasó por la cabeza al intendente Martínez, digo, jamás, o no le haría el agravio a ninguna autoridad de pensar eso. Pero estamos acostumbrados a recitar siempre lo mismo y generalmente antes de 1950 la gente de las letras, la gente del mundo filosófico opinaba de aquellos temas que la gente común no opinaba. Pero creo que lo que más molesta es mi relación con la gente, porque fíjate que 7 libros de oro significa gente que te sigue eligiendo por mucho tiempo. Yo tengo una relación excelente con los lectores, con todos los lectores. ¿Y por qué vos te decís a vos misma que estás proscripta? ¿Por esto que estás diciendo? ¿Te sentís una proscripta? No, es una forma amplia de decir que el no pertenecer a una tribu, el no pertenecer, por ejemplo, el 8 de marzo, el ver que es un movimiento hembrista y no un movimiento feminista, cuando tú lo decís, pese a que todas las definiciones de feminismo dicen que es la lucha por la igualdad y vemos que ahí hay una lucha por privilegios, o destemplada, porque creo que las mujeres somos seres de encuentro, el ser humano es un ser de encuentro. ¿Vos no sos feminista? Cuando el tema es este, Heber Marcuse en la Escuela de Frankfurt dijo, apropiarse del idioma es apropiarse de la sociedad. Si yo te contesto que no soy feminista, estoy diciendo que este movimiento es feminista. Ustedes busquen en cualquier definición, el feminismo lucha por la igualdad y siempre por la paz. Fíjate tú que cuando la mayoría de las jóvenes que hoy representan movimientos de mujeres feministas o embrismas, digo, hay de todo, eran pequeñas cuando yo biografié a más de 60 mujeres, Marina Raskova, Mariana Pinedo, Virginia Woolf, Matilde, Irma Beño, de todo el mundo. Y trataba de contar cómo habían sido los avances del feminismo tradicional. Entonces, mi intención siempre fue, y lo he dicho,
eliminar la mirada androcéntrica, porque tenemos en Occidente, bueno, ni que hablar en Oriente, que es otro tema, una enorme mirada androcéntrica porque el hombre ha hegemonizado durante gran parte del tiempo. ¿Por qué te todo. llegó tan tarde la escritura a vos? No, no te olvides que yo, no me llegó tarde la escritura. Yo siempre digo que los mejores libros o poemas están guardados en algún cajón. Sí. No necesariamente cuando vos empezás a meterte en la vida comercial, pasás a ser un escritor. Yo fui toda la vida escritor. Escribí poemas toda mi vida, horrendos, Claudia, espantosos. El otro día en una reunión de exalumnas un grupo contaba que yo las sentaba, pero lo peor era que ellas se quedaban sentadas. Yo no sé cómo no salían despavoridas. Son cuentos toda la vida. Lo que pasa es que un día llegó una profesora a casa, que fue Cristina Prato, que le mando un beso, que fue ni más ni menos que la presidenta de la Cámara del Libro, que acababa de venir del exilio. Ajá. Y daba clases, le dio clase a una hija y se enteró que yo escribía y guardaba las cosas. Mercedes, muchas gracias por haber venido. La invitación de vuelta a todas y a todos a leer este libro, ¿ah? Que nos lleva a ese contraste de culturas, ¿no? Y muchos, digamos, dilemas ancestrales muchas veces que nos cuesta comprender a nosotros que estamos de este lado del planeta, ¿no? Sí, yo te quiero... Tengo que cerrar, contame, sí, rápido. Te hago un comentario, que hay experiencias que yo tuve con mujeres, sobre todo en Yemen, que las pongo en boca de una de las protagonistas, porque ellas siguen pensando que la ablación femenina es la única vía de ser feliz. Hay una cantidad de cosas en este libro que nos van a hacer comprender lo afortunadas que somos las mujeres de haber nacido en Occidente y en este tiempo, y todo el problema de educación y cultura que tiene que recorrer sobre todo las mujeres de Oriente Próximo. Mercedes, en la pausa me haces una linda dedicatoria, supuesto, que me encanta cuando vienen los escritores que lo hagan. Gracias por venir. No, gracias a ustedes.